esa fusión de razas trajo como consecuencia que la mujer, principalmente las indígenas, pues respetaban a sus esposos, los trataban como reyes, por decir, y además estaban sumisas a ellos, o sea, sometidas. Y así durante el siglo XVI, XVII. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Bueno, la participación de las mujeres no solamente fue siguiendo a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, sino que colaborando activamente desde antes, digamos en el siglo XVII, ya con el mestizaje. Sí. ¿Verdad? Las mujeres principalmente, algunas de ellas eran indígenas, entonces influyeron, y otras eran criollas, ¿verdad? Porque sabemos las clases sociales que había, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, y luego ya venían las castas, entre las castas, pues los negros, ¿verdad? Los negros, salta para atrás, no te entiendo, y otras, ¿verdad? Pero sí, es que eran muchas derivaciones, digo, a mí me llama la atención eso de salta para atrás. La diferencia entre criollo y mestizo. Bueno, los criollos eran hijos españoles, pero nacidos en México. Y los mestizos ya era la combinación entre los españoles con indígenas. Y entonces algunos españoles se casaron con indígenas o se juntaron con indígenas y sus hijos venían siendo mestizos. Y los que iniciaron la guerra por la independencia fueron los criollos, porque eran los hijos españoles, pero ellos no tenían los cargos públicos. Digamos, ellos estaban aislados de eso, solamente eran los peninsulares, los españoles en sí. Los peninsulares eran los españoles. Los españoles en sí eran los que tenían los principales cargos públicos, y en la iglesia también, ¿verdad? Cuando los criollos, que eran los más ilustrados, ¿verdad? Los más ilustrados porque fueron los que asistían a las principales escuelas, los que tenían educación, los que asistían a la Real y Pontificia Universidad de México, y pues era la gente más ilustrada. Y más adinerada. Adinerada y preparada, ¿verdad? Y ellos fueron los que iniciaron junto con sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes del cura don Miguel Hidalgo, iniciador de la independencia, y posteriormente se unieron a él, el cura José María Morelos y Pavón, y otros más como Mariano Matamoros, aquí en Puebla. Se unieron a la lucha por la independencia. Pero ¿cuál fue la participación de las mujeres? Bueno, ellas lo hacían de una manera que no se dieran cuenta, porque la mujer pues ocupaba un segundo plano, ¿verdad? Digamos entonces, que no la volteaban a ver y estaban ya dentro de la causa, sí, pero sin que se notara su presencia. Así como dijéramos, infiltradas. Infiltradas, pero así como espías, digamos, o como pero sí influyeron de alguna manera en su hogar, ¿verdad? Las ideas de libertad, con sus hijos, con sus hermanos, con los mismos esposos que no se dejaban, porque la mujer no tenía palabra, ni voz ni voto. Ni voz ni voto. Así que actuaron rompiendo el círculo donde estuvieron inmersas durante 300 años, o sea, toda la época colonial. Estuvo viviendo en sus hogares, pero ellas sí influían en sus hijos. Como siempre, la mujer, ¿verdad?, es la que influye en la educación de los hijos. Sí, dicen que las mamás, los hijos están hechos por la madre. Sí, la madre es la que hace los hijos. Sí, y precisamente esa idea siguió posteriormente hasta el siglo XX, de tal manera que las mismas mamás pues hicieron, o las mujeres hicieron el machismo. El machismo fue hecho por las mujeres, ¿verdad? Porque en los hogares, no, pues, atiendan a sus hermanos, ustedes en la cocina,
Ustedes, todo así, o sea, las mujeres siempre debían estar en el hogar y no tenían la autorización para asistir a las escuelas, si acaso acá en Puebla las escuelas que se llamaban escuelas amigas o escuelas lancasterianas, fundadas por Lancaster, en la educación lancasteriana, que consistía en que ellos, las mujeres, debían estudiar bordado, costura, cocina, las labores del hogar, todo eso, pero sí influían en sus hijos de alguna manera. Y así fue como las mujeres que participaron en la guerra de independencia, entre ellas Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y otras mujeres que participaron, eran hasta cierto punto burguesas, tenían dinero y muchas de ellas hasta vendieron sus joyas o sus cosas, sus propiedades, con tal de participar en la lucha por la independencia, de una manera pues escondidas, ¿verdad? Porque ¿de dónde nació la idea de independencia? ¿De dónde surgió? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, podríamos decir que tenían una vida cómoda, ¿no? Sí. O sea, si eran mujeres con recursos y a lo mejor no tenían tantas complicaciones, o sea, ¿qué veían ellas o por qué deciden participar? O sea, están viendo una realidad que empieza a molestarles y dicen, bueno, yo también quiero entrarle, aunque pues sabemos aunque tenga yo que vender mis cosas, mis joyas, mis propiedades, como lo hicieron varias que participaron en esta lucha. Bueno, esto vino precisamente por los criollos ilustrados. La ilustración surgió en Europa, entonces los que tenían ideas de avanzada, los estudiosos de la ilustración, fueron los que empezaron a ver que pues no estaba bien que nuestro país, México, siguiera bajo las órdenes de los reyes de España. Y una de las causas fue precisamente que subió, muera Fernando VII, gritaban, muera Fernando VII, muera el mal gobierno acá de México, ¿no? Y entonces esto surgió dentro de la iglesia, los curas y las mujeres, como lo único que podían hacer es ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues influyó esto en las ideas de ellas. Y cuando Miguel Hidalgo llamó al pueblo a que se uniera, pues muchos hombres se fueron y dejaron a sus esposas, y otras siguieron a sus esposos, a sus hermanos, o los hijos se fueron con los papás, y entonces ellas quisieron hasta cierto punto, para ayudarlos, llevarles comida. Sí, pues alguien les tiene que dar de comer. Entonces eso fue lo que influyó en ellas. Pero en esa época las mujeres fueron mensajeras, fueron espías, guerrilleras, conspiradoras, como por ejemplo Josefa Ortiz de Domínguez, ¿verdad? Que en su casa se hacían tertulias literario-musicales con la finalidad de que ahí se conspirara el cura Hidalgo, Allende, también desde el punto de vista militar, influyeron el ejército de esa época. Y quisieron colaborar con la iniciación, que duró 11 años. No fue de un momento a otro, y todo esto pues causa problemas, no solamente en el aspecto de la familia, o sea, social, sino político y económico, porque al irse de un lugar a otro, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos, pues estuvieron esa lucha, pues todas las luchas son drásticas y traen consecuencias. Durante la época colonial, la mujer no ocupó ni puestos políticos, ni intervino en la estructura sociopolítica, ¿verdad? Como ahora todavía los indígenas
Bueno, yo he observado, y cuando era chica yo no me daba cuenta, que los grupos indígenas estaban fuera de la estructura socioeconómica de nuestro país, ¿verdad? Los grupos indígenas separados, ellos se fueron con la conquista, los indígenas, los aborígenes, los dueños de las tierras de México, se las quitaron los conquistadores. Y creo, eso no fue una cosa pues fácil, ¿no? Porque les quitaron sus tierras, les quitaron a sus mujeres y los trataron como esclavos. Y más tarde, cuando vinieron las otras castas, como fueron los negros, también los utilizaban los indígenas para las labores del campo y los negros en las minas, ¿verdad? Todo eso fue durante 300 años de vida colonial. Y por eso cuando el cura Hidalgo llamó a que se unieran, él abolió la esclavitud, por decir, porque pues eran esclavos de los españoles. Y vemos que en los siglos XVI y XVII la forma de convivir, así como las costumbres, estuvieron bajo la responsabilidad y vigilancia de los hombres, y principalmente de los españoles, ¿verdad? Entonces, las mujeres, como decíamos hace un momento, como asistían a las iglesias, y algunas de ellas que eran solteras a los conventos, pues se dedicaban a ser catequistas. También influía en eso en los niños, ¿verdad? En sus hijos. Y las mujeres indígenas no tenían ni autoridad ni capacidad de hacer esto, simplemente en el campo, ¿verdad? En el campo, ayudando a las labores del campo. ¿Esta forma de ser de las mujeres en aquella época era similar en otras naciones? Por ejemplo, porque sabemos que países de América, pues de repente también, pues sí, ya traían esas ideas de libertad, ¿no? Sí, también todo lo que es Latinoamérica. Sucedió esto acá primero en México y luego vemos a otros próceres de la independencia, por ejemplo, de Latinoamérica, Simón Bolívar. Y en toda Latinoamérica empezaron a rebelarse en contra de la situación. Por ejemplo, acá en México no solamente se rebelaron en el siglo XIX, sino desde antes. Hubo rebeliones del negro Yanga, un negro en Veracruz, ya desde antes, desde 1700 y pico, 1756 más o menos. Y otras rebeliones que hubo en no solamente en el centro de México, porque allí fue en el centro de México, en Guanajuato, ¿verdad? Guanajuato, Querétaro, ahí se levantaron. Y vemos nosotros también en otros países de Centro y Sudamérica que también se rebelaron y también se independizaron después de México, ¿verdad? Realmente la independencia, la consumación de la independencia sucedió 11 años después, hasta el 27 de septiembre de 1821. ¿A qué se atribuye que haya tardado tanto? O sea, ¿por qué? O sea, ese tipo de movimientos que a veces inician con una causa, pues terminan con otra y dice uno, bueno, ¿por qué alargarlo tanto, no? Y tanto desgaste para las familias, para, bueno, muchas pérdidas humanas. Pérdidas humanas y pérdidas económicas. Económicas también. Trajo como consecuencia, si nosotros ahora, digamos, pongamos como ejemplo, la pandemia que duró 3 años, hubo un problema, desequilibrio en todo el mundo, ¿no? A nivel mundial. Pues ahora las guerras también traen desequilibrio en todos los aspectos, principalmente en el familiar, porque los hombres no quieren ir a las guerras. Pero como vemos esa guerra de Ucrania, los hombres no querían ir a la guerra. Sí, ni los rusos ni los ucranianos. Se resistían, ¿no? A ir. Y las familias pues se desintegraron y todo esto. Pero al fin llegaron a independizarse, a admitir la independencia de los españoles hasta 1821, 11 años después. Y después viene el problema, en el siglo XIX, las luchas
entre conservadores y liberales. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.